La ciencia, el conocimiento, celebridades, los lunes en Diálogos con Francisco Javier de los Ríos, a partir de la 1:30. Cadena SER del Guadiato, tu radio. Buenos días. Vamos a dar comienzo al programa de Diálogos. Hoy nos acompaña María García Martínez, catedrática de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba, adscrita al Departamento de Física Aplicada, Radiología y Medicina Física, donde desarrolla su actividad docente e investigadora desde hace más de 2 décadas. Es especialista en física de plasmas. Su investigación se centra en la diagnosis, modelización y aplicaciones de los plasmas, entre las que se incluye las iteraciones plasma líquido, la plasma medicina y otras aplicaciones tecnológicas en ámbitos industriales, medioambientales y biomédicos, un campo en el que es referente nacional e internacional. Lidera el grupo de investigación Física de Plasma, Diagnosis, Modelos y Aplicaciones de la UCO. Es miembro extranjero del Instituto de Ciencia e Ingeniería de Plasma de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, distinción que acredita su proyección científica a nivel global. Actualmente preside el Grupo Especializado de Física de Plasma de la Real Sociedad Española de Física. Entre sus líneas de investigación destacan la generación y diagnosis de plasma mantenido a presión atmosférica, el estudio de la interacción plasma-líquido, el desarrollo de procesos de oxidación avanzada asistido por plasma para el tratamiento y purificación de agua, incluyendo la eliminación de contaminantes emergentes como los pesticidas, antibióticos, tintes industriales, microplásticos y bacterias resistentes. Ha publicado trabajos en revistas internacionales de alto impacto como Fuentes del Plasma, Ciencia y Tecnología, Quimiosfera, Acta de Espectroscopía, Química del Plasma y Procedimiento por Plasma. En el ámbito docente ha sido responsable del grupo docente de aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza de la física e ingeniería. Ha participado y coordinado numerosos proyectos de innovación docente y ha desarrollado numerosos laboratorios virtuales y software de simulación para la formación universitaria en ciencias físicas. Es también autora de artículos de divulgación científico orientados a acercar la física a la ciudadanía y a visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la disciplina STEM, publicado en medios de amplia difusión como el Conversation, donde ha explicado al gran público cómo la tecnología de plasma, la misma materia que está hecho los rayos, puede contribuir a resolver uno de los grandes retos del siglo XXI, el acceso al agua potable y la lucha contra la sequía. Y vamos a darle las buenas tardes a la doctora García. Doctora García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por hacer posible que esté hoy aquí. No, gracias a ti, por supuesto. Para mí es un honor cerrar esta 6ª temporada con una científica que trabaja cada día como uno de los estados de la materia más fascinante y posiblemente menos conocido por el gran público, el plasma. Usted investiga cómo esa materia que forman los rayos, las auroras boreales, pueden ayudarnos a limpiar el agua que bebemos y a afrontar la sequía. Pues vamos a hablar de ciencia de verdad, de esa que cambia vida. Muchas gracias, por lo tanto, por compartir hoy su tiempo con nosotros, aquí en Radio Peñarroya Cadena SER. Y para no perder más tiempo, vamos a empezar haciendo preguntas que estoy convencido que es lo que el oyente quiere escuchar. ¿Cuándo nació y cómo la fascinación por la física? ¿Hubo algún momento o persona que le marcó algún instante eureka? Pues, Javier, esa pregunta no es fácil de contestar. Para mí, desde niña siempre me fascinaron las matemáticas y la física, inicialmente más las matemáticas, por eso de que hay más asignaturas durante el colegio, ¿no? Más que de física, pero ya en los últimos cursos de instituto pues ya tuve más claro que la física sería la elegida. Porque para mí poder llegar a entender por qué los fenómenos que observamos son como son, pues me parecía muy, muy bonito. Y por supuesto también pesó mucho la opinión de mi padre. Mi padre era profesor de física y química de instituto y siempre me estimuló mucho con esa ciencia, lo cual me hizo quererla pues desde el principio, ¿no? Y la cuestión fue que cuando cursé mis estudios universitarios me fui alegrando cada vez más y más de la elección y ninguna de las asignaturas que cursé me decepcionó y nunca me arrepentí de no haber estudiado matemáticas, con lo cual bueno, pues estoy contenta. Bueno, yo ahí puedo discrepar, pero bueno. Ya imagino. Y podríamos entrar en el diálogo entre Poincaré y Einstein, pero no, vamos a seguir por aquí.
Si pudiera hablar con la estudiante que fue hace 30 años, ¿qué le diría? Pues le diría seguramente cree más en ti, porque al principio pues tenemos más inseguridad los primeros años, ¿no? Y bueno, pues eso nos hace quizá ir más lento, ¿no? Pero bueno, quizá esta respuesta de cree más en ti nos la daríamos todos y todas si nos la hiciéramos ahora mismo, ya no solamente como estudiantes, sino como personas, ¿no? Y en ese caso, pues eso, creer más en mí. Cuando le dicen plasma, la mayoría de la gente piensa en televisores, en tubo o en sangre. ¿Cómo le explica a alguien sin formación científica qué es el plasma como cuarto estado de la materia? Pues nada, esto es sencillo, ¿vale? O relativamente sencillo. Un plasma es un gas ionizado. ¿Eso qué significa? Eso significa que si empezamos a calentar, por ejemplo, un sólido, cuando le damos energía al calentarlo, este se va haciendo líquido, ¿no? Se transforma en un líquido, todos lo sabemos, ¿no? Y luego, si seguimos calentando el líquido, pues vamos a obtener un gas, ¿vale? Pues el siguiente paso, si seguimos calentando, es conseguir que ese gas, pues los electrones en ese gas, los electrones de los átomos de ese gas escapen de él, de los átomos, y se formen iones, ¿vale? Y eso es lo que pasa si seguimos calentando un gas, que los electrones escapan de los átomos, se forman iones y se forma una mezcla que contiene esos electrones que se han escapado de los átomos, los iones que se han formado, los átomos que no han sido capaces de ser ionizados, que no se han podido ionizar, moléculas que tampoco se han ionizado, radicales y fotones, porque también hay luz. Y todo eso es el plasma. Entonces, por ejemplo, hay un plasma dentro de los tubos de iluminación de los fluorescentes que tenemos en nuestras casas, en las cocinas normalmente, o en los faros de xenón que hay en los coches. Ahí hay plasma. Si he referenciado en el saludo que le he dado que los rayos son plasma, que las auroras boreales son plasma, que el interior del Sol es plasma. ¿Somos conscientes de que vivimos rodeados de este estado de la materia y de que es el más abundante del universo? Pues realmente no. Yo creo que somos conscientes muy pocas personas de que esto es así, ¿no? Los plasmas se descubrieron por primera vez en el laboratorio en el 1879 y bueno, la idea de llamarle plasma fue de un ingeniero físico y químico norteamericano que se llamaba Irving Langmuir, pero eso no fue hasta el 1928 y este señor fue también además premio Nobel. Pero los plasmas existen en la naturaleza desde siempre, como hay en los rayos de las auroras boreales. Más del 99% de la materia que vemos en el universo está en estado de plasma. Y lo que pasa es que como es un estado tan complejo, digamos, es un estado que es muy difícil de estudiar porque requiere de conocer mucha física, muchas partes de la física, no es algo en lo que cuando se imparte física en cursos preuniversitarios, en el colegio o en el instituto, pues nadie insiste porque realmente una materia que se sale fuera del programa es muy complicada. Entonces, claro, pues esto no se da a conocer como cultura general. Y luego, incluso estudiando física, no todos los físicos pues estudian la física de plasma. Es una disciplina de cursos muy avanzados, muchas veces de máster. Y claro, desde la academia no se transmite de forma general este conocimiento. Entonces, hoy en día, en el que existen ya más canales de información y de divulgación, es posible que poco a poco pues consigamos que este dato de que pues la mayoría del universo está en estado de plasma, pues lo llegue a conocer más gente. Entonces, desde su perspectiva, ¿es este el motivo por el que nos costó tanto comprender que la mayor parte del universo está hecha de algo diferente? Pues sí, ciertamente, bueno, tardamos que la mayor parte del universo está formada por plasma porque en la Tierra, la experiencia que tenemos en la Tierra está dominada por sólidos, líquidos y gases. En estado de plasma hay solamente un 1% y esta es la ionosfera, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, además hubo razones históricas. Por otro lado, los astrónomos en principio, claro, la mayoría está en el universo y en astronomía inicialmente lo que podían hacer los astrónomos era observar la luz que emitían los astros, ¿no? Sin saber de dónde venían ni de qué es lo que había allí, ¿no? Y no fue hasta a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando además se comprende la estructura del átomo y se descubre que a temperaturas muy altas los electrones son capaces de separarse de los núcleos y de formar unión y formar, por tanto, un gas ionizado que es el plasma.
Por otro lado, también el plasma era difícil de estudiar en el laboratorio, porque requiere de utilizar campos eléctricos que son muy grandes y campos magnéticos muy intensos, ¿no? Y que en la época, al principio, pues hace siglos, pues eso era muy difícil de reproducir. Con la tecnología antigua era difícil de reproducir. Luego ya los avances en astronomía del siglo XX ya permiten concluir que el Sol, las estrellas, las nebulosas y la gran parte del medio interestelar está compuesto por plasma. Y entonces ahí es cuando ya pues empezamos a ver que hay mucho más de lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Que no todo es sólido, líquido y gas. ¿Y qué es la diagnosis del plasma y por qué resulta tan crucial? ¿Cómo nos explicaría eso de leer la luz para saber que está hecha de la materia? Bueno, pues diagnosticar el plasma significa medir lo que llamamos los parámetros característicos del plasma. Bueno, el plasma, como ya hemos dicho, contiene átomos, electrones, iones que se han formado después de ionizar los átomos. Hay algunos átomos que no son capaces de ser ionizados porque va a depender de la energía que comuniquemos, pero bueno, son los electrones, los átomos, los iones, moléculas, a veces moléculas ionizadas, radicales y fotones, ¿no? Y bueno, pues ver cuántas especies de distintos de ese tipo, de los distintos tipos, la cantidad de especies que hay de distintos tipos en el plasma es muy importante. En el plasma juegan un papel fundamental los electrones. Los electrones son las partículas más pequeñitas que tiene el plasma. Tienen una masa 1000 veces más pequeña que la de un núcleo. Entonces, son como, la mayoría de las veces, son miles de veces menos pesadas que los átomos que queden, o que los iones que hay, o que los radicales, o que las moléculas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos electrones, cuando le damos energía a un gas para ionizarlo, los electrones son los primeros que se llevan la energía. Y ellos, a través de colisiones, a partir de choques, la transmiten con el resto de partículas, de átomos, de iones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que conocer cuántos electrones hay, por ejemplo, y cuál es su temperatura, que es una medida de su energía, es muy importante, porque nos va a permitir conocer la utilidad o las capacidades que va a tener nuestro plasma. Entonces, otra cosa que tenemos que medir también y que es muy importante es la temperatura del gas. ¿Qué es la temperatura del gas en un plasma? Pues ¿es la temperatura de los electrones? No. Es la temperatura del resto de partículas que no son electrones, de las partículas gordas, de los elementos gordos que tiene el plasma, de los átomos, de los iones, de los radicales, de la molécula. Esas partículas que tienen mucha masa, sí, son las que cuando nosotros ponemos la mano e intentamos tocar un plasma, son las que golpean sobre nuestra mano y las que nos hacen sentir esa temperatura más alta o más baja. No son los electrones, porque los electrones tienen una energía muy pequeñita, o sea, una masa muy pequeñita, y no son capaces de hacernos sentir su temperatura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es muy importante saber la temperatura de gas, porque si queremos utilizar un plasma como se utiliza para tratar una superficie, esa temperatura de gas no puede ser, tenemos que tener claro que esa temperatura de gas va a ser suficientemente baja para no quemar la superficie, ¿vale? Tengamos en cuenta que hay plasmas que tienen temperaturas de gas que van desde la temperatura ambiente, esos son los últimos que se han descubierto, digamos, a presión atmosférica, pero luego están los plasmas que están a temperaturas de miles de grados, miles, incluso cientos de miles de grados centígrados. Entonces, antes de utilizar el plasma para una aplicación tenemos que conocer muy bien cuáles son sus temperaturas, luego la cantidad de espacios que tiene, ¿vale? Sí. Y luego también la luz, ¿por qué el plasma emite luz? Porque le comunicamos energía que no solamente se utiliza para ionizar, sino también para excitar átomos. Los átomos se excitan, eso significa que adquieren una energía más grande de la que deberían tener, ¿vale? Pero luego su tendencia natural es volver a su estado de mínima energía y liberan luz, emiten luz. Y bueno, al volver y emitir luz es la luz que nosotros vemos de los plasmas, la que nos llega del Sol, pues del plasma que está emitiendo el Sol, bueno, o del plasma que genera, bueno, la luz que emite el plasma que contiene el Sol, ¿no? Y cuando nosotros analizamos las longitudes de onda de esas emisiones, de esa luz que nos llega, pues esas longitudes de onda son características de cada átomo. Cada átomo tiene unas longitudes de onda de emisión características y nosotros sabemos que el argón emite una cierta longitud de ondas, el helio emite otras, el carbono emite otras y viendo esas longitudes de onda somos capaces de conocer
la composición que tiene el plasma. Me ha llamado la atención y además casi preocupado cuando has dicho si tocamos el plasma. ¿Sí? Después has dicho que hay plasmas más modernos que tienen temperatura del medio ambiente, pero yo por lo que tenía entendido los plasmas son una temperatura elevadísima. Y claro, tocar eso, digo, ¿cómo se puede tocar el plasma? Pero bueno, es que hay plasmas que tienen temperatura medioambiental, por lo cual es posible tocarlo. Sí. Y una pregunta, ¿qué ocurre exactamente cuando un plasma entra en contacto con el agua? Bueno, pues cuando un plasma entra en contacto con el agua, este plasma que vamos a tener que poner aquí no va a ser de muy alta temperatura, porque si no lo primero que va a hacer es evaporar el agua, es decir, va a tener que ser un plasma de temperatura de gas bajita, ¿vale? Pues lo que va a hacer es lo siguiente, lo que va a hacer es generar, cuando el plasma contiene esos electrones, esas especies excitadas, lo que van a hacer esas especies del plasma, al colisionar con las moléculas de agua, es formar radicales OH, peróxidos de hidrógeno, compuestos químicos, ¿vale? Ozono, también el plasma genera radiación ultravioleta y todas esas especies son capaces de romper compuestos orgánicos mediante lo que se llaman mecanismos de oxidación avanzada. Son mecanismos que estudian los químicos, digamos, ¿no? Entonces, esas especies oxidantes que se está generando el plasma al interaccionar con el agua, pues son capaces, además de romper compuestos orgánicos, los microorganismos también. Y de esa manera, pues el plasma lo que hace es desencadenar una serie de reacciones de descontaminación, todas al mismo tiempo, porque en química normalmente los químicos estudian qué le hacen los radicales OH, qué hace el peróxido de hidrógeno, qué hace el ozono. Pero el plasma es que genera muchas especies oxidantes a la vez, que lo que hacen es que actúan, intentan romper compuestos orgánicos y matar microorganismos, y lo hacen de manera al hacerlos a la vez se genera una especie de sinergia, ¿no? Que se potencian unos con otros y hace que el plasma sea muy eficiente en la descontaminación. Y esta forma de tratar aguas es muy interesante porque no precisa de añadir ningún producto químico al agua. Es decir, la interacción del plasma con el agua ya genera el producto químico que nos vamos a ahorrar, ¿vale? Y bueno, pues por ahora, pues compuestos orgánicos como pesticidas, medicamentos, antibióticos, bacterias, virus, bacterias resistentes, multiresistentes, virus como el COVID, los puede tratar el plasma, ¿no? Me surge una reflexión que no sé si es ni siquiera pregunta, pero que la hago. ¿Cómo es posible que la naturaleza esconda soluciones tan elegantes a problemas tan complejos? Me sorprende. Bueno, pues esa pregunta realmente no la sé bien. Lo cierto es que para mí es muy bonito y quizá eso sea lo que más me atrae de la física, la respuesta que da la naturaleza, ¿no? Posiblemente no sea lo suficientemente inteligente para entenderlo, ¿no? Pero es así, es cierto. Bueno, ¿y cuánto tiempo cree que pasará hasta que esto sea una realidad cotidiana en Andalucía, que hay problemas de sequía y de tener que depurar aguas, a lo mejor residuales o no sé qué tipo de aguas? Yo digo que ojalá no mucho esta tecnología se emplee en Andalucía. De hecho, lo que sí puedo decir, Javier, es que en España, en Andalucía, la Universidad de Córdoba en concreto ha sido pionera en iniciar este tipo de investigación y esperemos que sea en nuestra comunidad donde primero se ponga en marcha. Esto todo surge a través de contactos con la Universidad de Michigan. Así fue como empieza esta idea de trabajar el uso de plasmas en agua. Y allí, en esta estancia que realicé en la Universidad de Michigan, ellos son pioneros en Estados Unidos del hacer el tratamiento de agua con plasma y es de allí de donde llegó aquí a nuestro laboratorio, ¿no? Y bueno, ojalá seamos de verdad, si además es fácil de buscar, ¿quién trabaja en agua plasma en España? Pues esperemos que seamos nosotros los primeros y que llegue. Nosotros vamos a intentar que se pongan en marcha pronto esta tecnología en Andalucía. Ojalá sea cierto, porque aparte de para vosotros ser un privilegio, para toda la Universidad de Córdoba es un orgullo. Otra línea que trabaja es la plasmamedicina. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, la plasmamedicina es una nueva disciplina, ¿vale?, que utiliza los plasmas de temperatura inferiores a 40 grados centígrados, que están abiertos a la atmósfera, es decir, que vamos a poder tocar,
para producir especies reactivas, ¿no? Como son esos electrones, esos iones, esos campos electromagnéticos, y esas especies se ha visto que son capaces de actuar sobre tejidos y microorganismos sin quemar, porque claro, el plasma no está muy caliente. Y entonces se ha demostrado que esta acción, la acción de estas especies, permite desinfectar, cicatrizar heridas, así como destruir de manera selectiva lo que son células cancerígenas. Y esto está ahora mismo en fase de estudio. Por lo tanto, ¿estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de medicina basada no en sustancias químicas, sino en el estado de la materia? Pues más o menos podríamos decir que sí, que es así. La idea es que esas especies que genera el plasma, es intentar ver cuáles son los efectos, o inducir que esas especies que genera el plasma induzcan efectos graduables, específicos, selectivos sobre las células vivas y sobre sus funciones, y ello, a partir de ahí, ello va a permitir desarrollar nuevas terapias, ¿no? Nuevas formas de curar, como son equivalentes a la quimio o a la radioterapia. ¿Qué papel pueden desempeñar los plasmas en la transición energética y en este problema que hay que solventar y ayudar en la lucha contra el cambio climático? Pues en el cambio, aquí los plasmas tienen un gran papel, lo pueden hacer un gran papel, ¿no? Pueden contribuir de varias maneras. En primer lugar, la producción de hidrógeno verde. Los plasmas pueden ayudar a romper moléculas de agua o de metano o de amoníaco para producir hidrógeno, utilizando electricidad de origen de origen renovable. Tengamos en cuenta que el plasma se puede generar con electricidad renovable. Eso es muy importante. Luego, también nos va a permitir transportar y almacenar hidrógeno mediante amoníaco. El hidrógeno que se genere es difícil de almacenar y transportar porque es de baja densidad, y una solución importante consistiría en convertirlo en amoníaco. Y eso, y luego romperlo otra vez para obtener el hidrógeno. Bueno, pues un plasma es capaz de formar amoníaco a partir de hidrógeno y romper amoníaco y formar hidrógeno. Hace los dos procesos, el de generarlo y el de romperlo, con lo cual nos va a ayudar al transporte de hidrógeno. Y luego, por otro lado, conversión del CO2, del dióxido de carbono. Un plasma es capaz de romper las moléculas de CO2 y transformarlas en compuestos útiles, como por ejemplo monóxido de carbono, metanol u otros combustibles sintéticos. También el plasma nos puede ayudar a producir fertilizantes que dejen menor huella de carbono, es decir, los plasmas permiten fijar el nitrógeno que viene del aire para producir nitrato y amoníaco, y eso, pues, y hacer así fertilizantes. Y luego también los plasmas permiten tratar contaminantes como los del agua, mejorar materiales energéticos. Los plasmas se utilizan para modificar materiales de paneles solares, baterías, pilas, recubrimientos de alta eficiencia. Pero una cosa muy importante que no he hablado todavía, ¿no? Y es que los plasmas se llevan usando la tecnología microelectrónica desde hace más de 40 años, desde los años 80. Y gracias a los plasmas tenemos los circuitos integrados, los microchips que tenemos hoy en día. Y no existirían los teléfonos móviles, ni existirían los ordenadores, ni la inteligencia artificial siquiera, sin los plasmas, porque el grabado que se hace de las obleas de silicio necesario para hacer esos dispositivos electrónicos lo hace un plasma, ¿vale? Entonces, mucho más. Estimada María, nos estamos quedando sin tiempo. Faltan escasamente 2 minutos. Yo le voy a hacer una pregunta rápida, pero antes permítame que le lance el guante y, si usted acepta, volver a participar en un segundo programa en la 7ª temporada. Y la pregunta, no sé si casi dará tiempo a que diga algo. Se ha hablado mucho de que la fusión nuclear puede ser la energía del futuro. ¿Qué vinculación tiene con el plasma? Y si es usted más optimista que hace 20 años. Bueno, ciertamente la fusión, bueno, lo primero, encantada de participar en la 7ª temporada, eso por supuesto, y por otro lado, bueno, pues la fusión nuclear está relacionada con el plasma. Recordemos que la fusión consiste en unir dos núcleos atómicos o dos átomos, ¿vale?, más ligeros para construir un átomo más pesado, ¿vale?, que va a tener una masa menor que la suma de los otros dos, y esa diferencia de masa la vamos a convertir en energía, ¿vale? Entonces, para que podamos, claro, para poder unir dos átomos ligeros, vamos a necesitar calentar un gas
¿vale? Por ejemplo, de hidrógeno, calentarlo muchísimo para que lleguen a los núcleos de esos dos átomos. Esos núcleos se van a repeler porque son de la misma, tienen carga positiva y se repelen, no quieren estar juntos. Doctora, discúlpeme, doctora García, lo vamos a dejar aquí y retomaremos el siguiente programa por esta pregunta. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.